Bienvenidos a todos. Hoy traemos al canal a José Miguel Taracena, abogado de Aránguez Abogados, y os traemos una charla muy especial. Es una charla que no va a ser técnica, queremos hablar desde el punto de vista más personal, pero, como no, con la experiencia de un abogado especialista en todo tipo de estafas. José Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas David, muchas gracias por invitarme hoy. Estamos encantados de estar aquí, sobre todo en representación de nuestro despacho, de Aranga Abogados, y sobre todo no queremos dar una clase de derecho, sino acercar y guiar a todas las personas que nos estén viendo a poder detectar una estafa, una criptoestafa y evitar cualquier tipo de fraude. De hecho, hoy vamos a explicar especialmente cómo funcionan, ¿no?, estas estafas, cómo evitarlas, qué hacer si has sido víctima y además, en concreto, hablaremos un poquito de algunas estafas que están apareciendo ahora, que tienen una fórmula un poco distinta de lo que conocemos más tradicional, que estamos viendo desde el año 2020, grandes estafas como el caso Arvistar, que ya ha sido sentenciada, ¿no?, y ha habido una condena contra algunos de los responsables, y vamos a entrar un poquito en detalle de una forma más informal, que creo que a la gente le va a gustar esta charla. Así que, si te parece, yo creo que arrancaríamos un poquito con un pequeño bloque hablando sobre los patrones comunes de estas estafas, porque ahora estamos viendo estafas, José Miguel, que ya no hay una, vamos a decir, un corporativo, que no hay una legalidad de esta empresa, que hay un registro, sino que estamos viendo otro tipo de estafas que van más a través de lo que sería el teléfono móvil, aplicaciones, WhatsApp, Telegram. ¿Qué nos podrías decir un poquito sobre esta, vamos a decir, evolución de la estafa? ¿Por qué está ocurriendo esto? La verdad, David, yo te diría lo siguiente, es decir, la definición de la propia estafa, yo la concibo como ese producto que tú no necesitas, a veces incluso un producto inexistente, pero es un producto que ellos crean una necesidad, es decir, aunque tú no lo necesites, ellos hacen una presentación, un marketing para hacerlo muy apetitoso, es decir, algo que tú no puedes rechazar. Entonces, eso hace que distintas personas, sobre todo debido ahora a la evolución de la economía en la actualidad, después de la crisis del 2008, mucha gente, evidentemente, ya no tenía una rentabilidad en el banco. Antes, a lo mejor, no recuerdo si era en 2003, 2005, a lo mejor sí te daban una rentabilidad de un 5% y ahora mismo prácticamente estamos pagando por un mantenimiento de nuestra cuenta y porque el propio banco utilice nuestro dinero. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca alternativas para generar una inversión, un colchón pues, para mejorar tu estatus de vida, poder comprarte una casa, para tener un futuro para tu familia. Y eso evidente hace que piquemos, que entremos en una estafa y sobre todo ahora con el tema de los teléfonos móviles, todas las estafas son online. Tenemos, tenemos que estar en un estado de alerta constante porque, de hecho, yo personalmente, una vez, y esto es real, iba con el coche, iba un poco más deprisa de lo normal y justamente dio la casualidad de que me llegó un mensaje, un SMS de la DGT diciendo que me había multado. Y casi clico en el enlace, porque claro, ellos ya están extendiendo el nivel de la estafa a tantas ramas, a tantos ámbitos, que es casi que imposible no caer en ninguna de ellas, ya sea por estafa de la DGT, intento de pedido de un producto de Shein, de GLS, o incluso desde conversaciones de chat con algún amigo tuyo que te escribe y es que le han hackeado el teléfono. Entonces, prácticamente muy complejo. E incluso ya te digo un dato, el propio Ministerio de Interior sacó los balances de criminalidad y el segundo trimestre de 2025 han crecido las criptoestafas en relación al 2016 un 488%. Es decir, es exageradamente brutal. Yo pensaba que iba a haber algún descenso, pero siguen en auge y cada vez son más profesionales, es decir, dan una apariencia de real. Claro, de hecho, añadiendo esto que comentas, ¿no?, de que te crean una necesidad, en la mayoría de casos tú ni siquiera te habrías planteado, ¿no?, el hecho de o invertir una cantidad de dinero o hacer según qué cosas.
Pero aquí hay algo muy importante, que es al final el factor emocional. O sea, realmente las víctimas no caen porque sean ignorantes, sino es porque los estafadores están muy bien entrenados y saben cómo jugar psicológicamente para pillarte, ¿no? Distraído. Entonces, ellos pueden aprovecharse, yo lo digo muchas veces en el canal, ¿no? Aprovechan el estrés, el cansancio, la soledad, la esperanza de mejorar económicamente o simplemente se aprovechan de una distracción puntual como comentabas tú. Y esto es algo pues que tenemos que tener muchísimo cuidado. Al final hay una red de ingeniería social aquí detrás, es decir, los estafadores solo se dedican a esto, por lo tanto tienen todo el tiempo del mundo para construir un gran argumento con el cual van a conseguir que tú pues decidas entregarles tu capital. Si te parece, vamos a dar, nada, 4 o 5 señales universales de alarma para que la gente, pues mira, por lo menos sepa cómo no caer en este tipo de estafas que al final, cuando ya tienes un poquito de experiencia, yo siempre lo digo, es que no te fíes de nada, ni siquiera de un mail que te venga de la DGT, ni de un banco, etcétera, etcétera, porque al final, si alguien te tiene que contactar, es mejor que seas tú el que contactes por las vías ordinarias y que están, vamos a decir, directamente definidas por parte de cada empresa, y que tengas mucho cuidado con esto, ¿no? Fíjate que en este tipo de estafas, una de las señales más habituales es que siempre contactan ellos contigo. O sea, realmente no eres tú que vas a contactar con el estafador, sino que él va a conseguir contactar contigo haciéndose pasar por alguien, por una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también hay una urgencia, ¿no? Por decidir. O sea, van a ser muy insistentes en el hecho de que, pues, te lances, que, oye, mira, tienes que hacer esto ya, no puedes esperar mucho, es que tengo otras personas que están esperando para esta oportunidad y la comparto contigo, ¿no? Eso es muy importante, igual que algo que es lo que yo llamo siempre una bandera roja muy, muy grande, los beneficios imposibles. José Miguel, si alguien viene, por ejemplo, ¿no? De estafas que yo conozco del canal, si alguien viene y te dice, te voy a dar un 20% de rendimiento mensual, ¿tú qué le dirías a esta persona? Pues que es prácticamente imposible, es decir, es un engaño. Aquí nadie va a regalarte absolutamente nada. Y eso es la realidad. El problema es que buscamos la inmediatez y muchas veces este tipo de estafas se realizan de forma telemática, es decir, no estamos hablando personalmente, ni incluso ahora como estamos tú y yo, por videollamada. Muchas veces simplemente de forma telemática, no sabemos quién hay detrás y eso es muy peligroso. Y yo creo que crea esa falsa seguridad de tú estar en tu casa. A lo mejor está en el sofá, está en la cama, está viendo el teléfono, alguien te escribe y empieza a tener una toma de contacto que genera confianza aparentemente, parece amable, a lo mejor incluso hasta la foto de perfil suele ser gente generalmente atractiva, que yo muchas veces veo alguna fotografía y digo, hombre, y esta persona yo creo que ya ni siquiera es real, pero se aprovechan de eso, es decir, de la confianza de que tú estás en tu propia casa, tú estás en tu zona segura y que no te van a poder estafar. Creo que todos tenemos esa creencia de que yo estoy en mi casa y si le doy aquí un enlace, bueno, no pasa nada. Estoy aquí, a mí no me van a estafar y no va a haber ningún tipo de problema. Pero la realidad es completamente distinta. Y permíteme que te haga una pregunta, ya que tenemos hoy aquí un abogado, que esto no pasa habitualmente. Y hay algo que preocupa muchísimo a la gente, sobre todo cuando es víctima de una estafa, ya sea piramidal o una estafa normal, y es el tema de el uso de sus datos personales. ¿Podrías, nada, brevemente explicarnos un poquito qué significa entregar? Porque yo lo digo siempre a la gente, digo, no entreguéis vuestros datos personales, cuidado con entregar documentación, DNIs, pasaportes, etcétera. Digo, esto es peligroso, pero ¿qué tienes que decir al respecto sobre este tema? Pues mira, David, en concreto, mi recomendación es que nunca entregamos ningún tipo de documento de identidad. Bueno, aparte de eso, el hecho que reúne más complejidad es que pueden utilizar tus datos y esto es algo verificable. Muchas personas no me han contactado porque hayan sido víctimas de una estafa, que también, que no han sido inicialmente, sino porque han recibido una denuncia de una persona que dice, oye, es que, por ejemplo, Francisco Fernández me ha estafado. Y Francisco me dice, no, dice, es que yo he sido víctima de una estafa, yo di mi documento de identidad y a lo mejor estas personas utilizan tu documento de identidad pues, para crear un contrato falso, eh, incluso hacer un chat de WhatsApp con una imagen aparentemente tuya y ellos no están hablando contigo, pero ellos tienen la creencia de que sí. Y claro, ya no es solo que tú te veas implicado como víctima de una estafa, sino que te puede haber involucrado como investigado por un delito de estafa.
Eso es lo complicado. Y normalmente suele ocurrir incluso que la persona que le han estafado, como por miedo o rechazo social, no denuncia, luego se encuentra con que le han puesto una denuncia a él. Claro. Entonces, cuando creemos que pueden haber robado nuestros datos o que los pueden haber utilizado, ¿tú recomiendas que se ponga en conocimiento a las autoridades, que se denuncie este hecho? Yo siempre recomiendo, es decir, independientemente de que tú hayas sufrido una estafa, de la cantidad, por así decirlo, si es más elevada o no, la recomendación es que siempre acudamos a la policía, que dejemos constancia de que hemos cedido nuestros datos, que hemos entregado nuestro documento de identidad, que tienen datos, por ejemplo, de nuestra cuenta bancaria, porque muchas veces no solo el entregar yo mi documento de identidad, que también es peligroso, sino si yo cedo mi cuenta bancaria, esta gente juega con el tema de la falsa apariencia de beneficio. Es decir, yo te doy mi número de cuenta y dice, oye, que esta persona te ha hecho un ingreso por los beneficios. Y esa persona no te está pagando por un beneficio, te está pagando Claro. porque le han dicho que te hagan una transferencia porque tú eres el supuesto administrador de una empresa o de una plataforma. Y ahí es donde viene el problema. Además de eso, generalmente utilizan también las aplicaciones de control remoto como Anydesk, TeamViewer. Y claro, la primera recomendación que yo haría sobre esto es, si tú has permitido el acceso a alguien, una vez que ya lo has hecho, ya no hay vuelta atrás. Pero no elimines la aplicación, porque esa aplicación tiene datos de IP, URL, logs, que la propia web o la Guardia Civil es la que se va a encargar de extraer los datos e identificar y localizar, en este caso, al estafador, que es lo principal. Que la gente tiene la idea errónea y dice, oye, si ya me han cedido y han hecho transferencias sin mi consentimiento, voy a desinstalar la aplicación, vaya a ser que lo sigan utilizando. No, es decir, una vez que ellos ya han hecho las transferencias, si quieren volver a acceder, tienen que pedirte ese código de seguridad y Claro. evidentemente entiendo que ya no sé si se les va a proporcionar, pero no eliminéis esa aplicación. Dejar constancia en una denuncia a la policía de que ha facilitado tu documento de identidad y que no ha accedido de forma remota a tu teléfono, pues para que la policía pueda hacer esa extracción de datos, ese clonado de tu dispositivo telefónico e intentar localizar al autor. Y así te cubre la espalda, por así decirlo de forma coloquial, por si acaso te ve involucrado lamentablemente en una denuncia donde figuras como investigado. Claro. Pues José Miguel, muchísimas gracias por estos comentarios. Al final, un poquito como conclusión, las estafas funcionan porque están diseñadas para que se pueda manipular a la gente. O sea, en un mundo lleno de mensajes, alertas, presiones, no hay ningún ciudadano que pueda estar en alerta permanente. Por eso, pues al final es crucial. Fíjate, yo mismo fui víctima de una estafa hace muchos años cuando empecé con el canal. Al final lo importante es que la gente se informe, se asesore, denuncien y rompan el aislamiento de las víctimas, porque al final yo siempre digo que lo último que no debe ocurrir es que hayas sido víctima de cualquier fraude y que no lo hayas denunciado, porque si no lo que estamos permitiendo es que el estafador pues siga con su bueno, pues con su estafa, ¿no? Y la próxima víctima no sabe si puede ser un familiar, un amigo, una persona cercana o querida. Pero bueno, José Miguel, si te parece, entramos ahora ya en materia concreta de cosas que estáis trabajando en el despacho, de investigaciones que se están llevando a cabo y que creo que son bastante relevantes porque un poquito cambian, ¿no?, esta dinámica de la típica estafa criptoarbitraje, opciones, vamos a decir, de ganar dinero con productos financieros, forex, etcétera, etcétera, todo eso que tiene que ver con el trading. Y vamos a entrar a algo que es muy, muy jugoso. Y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Es el caso en concreto de Minex Corp. Mira, te comento, esta es una denuncia que presentamos desde el despacho en 2024. En principio era una empresa, es decir, hay una empresa constituida que tiene sede en Málaga, que se llama Minescorp, y ofertaba unos rendimientos bastante jugosos a través de unos proyectos de explotación minera en una mina en Colombia. El problema es que, claro, en este tipo de estafa sí existe una estructura, es decir, si existe una organización, si existe una empresa, existe una cara visible o caras visibles, en este caso los CEOs, gente que se dedica a promocionar, gente que hace vídeos, y claro, eso da lugar a una confianza brutal, porque básicamente ahora mismo con la tecnología prácticamente te da la sensación de que tú conoces al CEO porque tú lo estás viendo en pantalla. Pero esto es algo mero como marketing, es decir, es simplemente una forma de captar la atención de las futuras víctimas y que hagan ese desplazamiento patrimonial. Otro dato curioso de Minescore es que
ellos aceptaban dinero mediante transferencia bancaria al principio. Claro, también te dan una seguridad, es decir, si yo hago una transferencia bancaria, eso va a quedar documentado. Ellos también ofrecían una serie de contratos, entonces te daba aparentemente más respaldo jurídico o legal de que evidentemente era todo acorde a derecho y que no te iban a poder engañar. El problema es que, claro, pasa el tiempo, la gente no recibe su dinero y empiezan a cambiar las condiciones de los contratos y no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Esa es la realidad. Por lo que he visto, o sea, a mí me ha dado la sensación de que en este proyecto era como que alguien ideó pues vamos a decir, un negocio y que básicamente al final, por lo que yo he visto, yo he estado buscando vídeos, he hecho vídeos sobre este asunto y lo que me da la sensación es que se sobredimensionó algo que yo creo que ni siquiera lo tenían ni lo sabían. Y ojo, que al final, cuidado, que se creó un engaño, vamos a decir, como se habla en temas jurídicos, lo voy a decir yo, ese engaño suficiente, ¿no? Donde se mostraba que había unas minas, que había un montón de oro, que había un montón de proyectos, y luego lo que te das cuenta es que no hay nada de todo esto, sino que básicamente lo que han hecho ha sido vender un montón de humo. Y ahora hemos llegado incluso a un punto donde pues, la gente, yo creo que aún se cree que este proyecto siga adelante porque desde la empresa les están diciendo patrones típicos para evitar denuncias, ¿vale? Vamos a pagar, estamos en una reestructuración, no somos una estafa, estamos teniendo algunos problemillas, pero el proyecto sigue adelante, hay que tener paciencia. O sea, este es el guión calcado, ¿no? De todas las estafas piramidales internacionales que conocemos. En este caso concreto, lo que hay que ver es qué tienen realmente, y yo he visto muchísimo contenido, yo no he visto en ningún sitio sacando oro de lo que ellos supuestamente iban a generar, ¿no? Esos beneficios, y no he visto nada, lo único que estoy viendo es humo y mantener a la gente engañada, porque ya no es solo que hayan prometido cosas y que no hayan podido llegar a cumplirlas. No, no, es que han mentido literalmente. O sea, han dicho que tenían proyectos que garantizaban la cantidad de oro en las minas, etcétera, etcétera. O sea, realmente, José Miguel, ¿a ti qué opinión, ya quizá un punto más jurídica, te merece todo lo que han hecho con este asunto? O sea, hay duda de que esto no sea una estafa, porque yo sinceramente lo tengo muy claro. Yo las primeras, es decir, de los primeros factores o circunstancias que yo reviso a la hora de que una persona me contacte de, oye, mira, José Miguel, que soy estafado por esto, y le digo, dime el nombre de la empresa, dime el nombre de la plataforma. Lo primero que tenemos que hacer es consultar en la base de datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores si existe, es decir, si esta empresa está registrada, si está autorizada a gestionar fondos de distintos usuarios del territorio nacional español y sobre todo a invertirlos. Y en concreto, cuando me contactaron por esta denuncia, me encontré con la sorpresa de que ya existía una advertencia expresa por la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores, creo que era de finales de diciembre del 2021. Claro, ya un organismo público te está diciendo que esta empresa no es fiable y que no tiene la potestad, ni está autorizada ni registrada para gestionar fondos de clientes. Y hemos de decir que ellos lo que promocionaban era eh, hacer como es decir, reunir una cantidad bastante elevada de dinero, estamos hablando de unos 12,5 millones de euros para estos proyectos y claro, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado con esos fondos. Entonces, a raíz de esa advertencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, prácticamente ya tenemos esa certeza de que evidentemente se trata de una estafa. Y ya no solo por esto, sino eh, la propia gente, los propios usuarios lo pueden ver, es decir, ¿dónde está mi dinero? ¿Se me está justificando qué se ha hecho con mi fondo? No, prácticamente vas teniendo un tiempo de espera que al final intentas ser educado, pero llega un momento en el que de tantas largas tú dices, aquí hay algo que no me cuadra. Y es cuando la gente empieza a contactar pues, con abogados, con denuncias y sobre todo, una de las formas por las que se crea esa advertencia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores es porque hay múltiples denuncias de distintas personas afectadas en todo el territorio nacional español. ¿Qué pasa? Que si esa persona luego no abre un procedimiento en el juzgado, evidentemente, a la hora de investigar, pues la propia policía lo tiene un poco más complicado porque si estamos hablando de desplazamientos patrimoniales a cuentas bancarias, necesitan autorización judicial para acceder a esas cuentas bancarias. Ya luego, posteriormente, cambiaron con el tema de las criptomonedas, pero sí.
Pero que es que aquí estaríamos hablando de cantidades importantes, ¿eh? No sé si se había dicho que no estaban justificadas una cifra entre 8 y 10 millones de euros. Es una cantidad muy significativa. Esto significa que hay una importante cantidad de víctimas. Pero, José Miguel, en este caso concreto, yo escuché una videoreunión que hiciste tú y hablaste sobre un informe preliminar de la Guardia Civil. Mi pregunta es, ¿por qué puede ocurrir este tipo de cosas donde básicamente el informe es muy limitado, solo tiene información que ya se conoce y no va más en profundidad, vamos a decir, a investigar sobre todo dónde ha ido el dinero? ¿Por qué motivo, digamos, no ha tenido la repercusión o la dimensión que sería, vamos a decir, del interés de todas las víctimas este informe? Te comento, es decir, a la hora de interponer la denuncia, es decir, lo más importante que nosotros hacemos, además de relatar los hechos, justificar ese desplazamiento patrimonial, es solicitar una diligencia, en este caso al juez, para que autoricen a la UDEF, a la Guardia Civil, a realizar esa línea de investigación que nosotros creemos conveniente para verificar si evidentemente hay una estafa o no la hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer la UDEF? Pues si el desplazamiento patrimonial de mi cliente ha sido por transferencia bancaria, es decir, si yo recibo 5.000 euros de una persona y yo soy el estafador, evidentemente tendrán que comprobar mi cuenta bancaria, ver exactamente a dónde han ido esos 5.000 euros, si yo he hecho distintas transferencias, he ido bifurcando el dinero o ramificando el mismo a otras cuentas bancarias, sean de familiares, de conocidos, de empresas un poco opacas. Es decir, esa investigación es la que tiene que hacerse, ese seguimiento del dinero. Al igual que con el tema de las criptomonedas. Si yo envío desde mi billetera yo qué sé, imagínate, 0,5 bitcoins a otra, yo te estoy aportando mi billetera de destino y el hash que justifica esa transacción. Si la UDEF no verifica y no hace un seguimiento de hacia dónde han ido los fondos, prácticamente lo que se ha solicitado no se ha realizado. Es decir, no tengo yo forma posible de contrastar o verificar que además de esa advertencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, efectivamente existen unas pautas que demuestran ese blanqueo, ¿no? del dinero y de los fondos. Porque aquí lo que se basa es decir, si hay gente que ha entregado una cantidad muy elevada de dinero, necesito que se justifique qué se ha hecho con ese dinero. Y hasta que no tengamos esa justificación que acredite su inocencia, aquí estamos ante una estafa y por eso se está investigando. Y puede ser que a raíz de, vamos a decir, de todo lo que está ocurriendo, que hay gente que está despertando, que hay un importante número de víctimas que ahora vuelven a denunciar o que están denunciando y se están sumando a esta denuncia, que al crecer esta, vamos a decir, esta agrupación de víctimas, evidentemente, pues las autoridades lo tienen que mirar con otros ojos. Esto es importante en el mundo jurídico. Esta denuncia se inició con 14 denunciantes, 14, 15, y prácticamente la cantidad estafada ya superaba los 500.000 euros. A fecha de hoy, de 14 hemos pasado a casi 30 denunciantes, con lo cual refuerza mucho que evidentemente no se trata de un hecho puntual y aislado, sino que se trata de un patrón, un modo operandi que esta gente ha ido perpetrando, ¿no? A lo largo del tiempo y que hay miles de afectados que tengo constancia de que hay algunos que, aunque no se hayan unido con nosotros, han puesto esa denuncia en la policía como les recomendamos. Claro, al final es evidente, ¿no?, que si un juez recibe una denuncia de 10 personas de una empresa que supuestamente tenía más de 3.000 o 4.000 clientes, que entienda que, oye, pues igual no hay una estafa masiva, igual simplemente es un desacuerdo que tienen un grupito de personas. Ahora bien, si esta cifra crece 50, 100, 200 personas, yo creo que ahí ya cambian las cosas. Y en ese punto es donde vemos que hay procedimientos que acaban llegando a la Audiencia Nacional porque ya se considera que esto ha pasado, vamos a decir, de una mera estafa a ser algo muy grande y muy masivo. Pero, José Miguel, ¿qué expectativas reales pueden tener las víctimas? Es decir, yo siempre les comento, ¿no?, de que evidentemente no hay ninguna garantía a nivel de recuperación del capital y demás, pero sí que es cierto que el capital, el estafador normalmente lo va a desviar, lo va a intentar ocultar, y que tenemos experiencia y lo hemos visto en casos como Coaelian, como Nimbus, como el Madeira Invest Club, donde se están recuperando, incluso FX Winning, donde se están recuperando cantidades muy importantes de dinero. Es decir, ¿qué expectativas debe tener la gente sin llegar al punto de garantizar nada? Que es obvio que no se puede garantizar nada, pero me gustaría que fuéramos claros y transparentes en esta pregunta, porque muchas personas luego, pues bueno, se preguntan, ¿no?, de realmente si sirve o no sirve denunciar. Digo, hombre,
claro que sirve, porque si no haces nada, ya te digo yo que el estafador va a disfrutar mucho de tu dinero y nadie le va a ir a buscar ni nadie le va a pedir que lo devuelva. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que le dirías tú a la gente que decide dar este paso? Principalmente, te comento, es decir, cuando siempre me preguntan por una estafa, además de verificar el nombre de la empresa y si tiene alguna advertencia en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como hemos dicho, siempre pregunto quién te ha contactado y si tiene algún tipo de contrato. En este caso, en Score, tenemos la suerte de que los CEOs están identificados, es decir, incluso las personas que han promocionado, aunque no formen parte de esa empresa, sabemos su identidad real. De hecho, ya alguno de ellos ha sido citado en principio como testigo y se ha cogido a su derecho a no declarar porque quería aparecer como investigado de la causa. Entonces, eso es una perspectiva muy buena, es decir, que tú tengas localizado a los estafadores, que conozcas sus cuentas bancarias y que tengas identificadas las cuales es algo extremadamente positivo. Evidentemente se exige un trabajo que es el que estamos exigiendo para verificar a dónde se han ido los fondos, ya sea por cuentas bancarias o a dónde se han ido las criptomonedas. Pero evidentemente la perspectiva, en este caso, si todo el procedimiento avanza como estamos intentando que avance, es muy positiva y muy buena. Como tú mismo has dicho, hay procedimientos en la Audiencia Nacional que, aunque tarden un tiempo, porque estas investigaciones no son rápidas, la UDEF trabaja, y esto también hay que decirlo, de forma muy correcta y muy eficaz. Es decir, ellos lo que hacen es un trabajo que a lo mejor se alarga bastante en el tiempo, porque exige una labor bastante minuciosa, pero al final ellos consiguen localizar los fondos y consiguen bloquearlos. Y, por ejemplo, en el caso de Qualia, la UDEF ha hecho un trabajo muy bueno, es decir, se ha demorado un poco en el tiempo, pero han embargado 19,5 millones de dólares en equivalente en criptomonedas, en exchange de los principales investigados. ¿Por qué? Porque los investigados están identificados. A lo mejor no están localizables, bueno, se van a localizar en el tiempo, pero eso es muy importante. Y además, en este caso, el Central 6 sí es verdad que ha dado un paso muy importante porque ya no solo ha bloqueado esas criptomonedas, sino que el propio juzgado se ha creado una billetera a su nombre, a su titularidad, para traspasar esas criptomonedas a su propia billetera y tenerlas bajo su custodia, lo cual es bastante positivo porque ya no solo es tengo embargada esta cantidad de criptomonedas en la billetera del investigado o del acusado, sino que ya están a disposición del juzgado para cuando recaiga evidentemente esa sentencia. Claro, eso es realmente muy, muy positivo y al final yo en el caso concreto de Minexcorp, que al final lo que más preocupa a la gente es que, bueno, no sé, deben esperar un milagro, ¿no? Final, y yo ya he dicho por activa y por pasiva, y tengo muchísima experiencia en este tipo de casos, que no van a pagar, porque es que básicamente solo hay que ver la dimensión real del proyecto con lo que ellos prometían, que no tienen nada que ver. Por lo tanto, si tú no tienes una fuente de ingresos como es la extracción del oro, evidentemente nunca van a poder pagar después de toda la sarta de mentiras que han contado a todo el mundo. Al final, ¿qué les dirías tú a la gente que tiene vergüenza a denunciar? Primero, mucha gente no denuncia por desconocimiento, es decir, creen que ya le han estafado suficiente y no quieren gastar más dinero. Claro, yo no veo denunciar, es decir, también puede denunciar a la propia policía, pero no quiero que conciban esa denuncia como otro gasto o como otra estafa más. Es decir, denunciar es una inversión para que tú puedas recuperar ese capital que verdaderamente te han estafado. Claro. Además, ya no solo eso, muchos clientes al principio no quieren denunciar y ya nos contactan cuando tienen algún tipo de inspección de Hacienda. Es decir, todo nuestro dinero sale de nuestro banco. Entonces llega un momento que incluso tu propio banco, tu propia entidad, te puede bloquear tu cuenta porque ve que tienes movimientos, pues, por ejemplo, esa transferencia bancaria a otra empresa supuestamente de inversión o transferencias bancarias, por ejemplo, a las cuentas bancarias de OpenPay, que suelen ser de Exchange. Y claro, ellos ya van a presumir que tú has tenido una serie de ganancias que no las quieres declarar. Y ese es bastante complejo porque si tú no has presentado una denuncia y no tienes un procedimiento penal abierto, Claro. mm, te puede ver en una situación comprometida, porque claro, ¿qué vas a hacer? Cuando te ha llegado la inspección, ¿voy a presentar ahora la denuncia? No, es que debería haberla presentado en su momento. Pero con respecto a lo que me decía, creo que el estigma principal de todas las personas que han sido víctimas de una estafa es decir, no quiero denunciar porque tengo ese miedo social o reproche de amigos, de familia, a reconocer que me han quitado una cantidad de dinero y en muchas ocasiones es bastante elevada. Pero el hecho de que tú no denuncies al final, a la única persona que estás perjudicando es a ti misma. El que está beneficiando, como te has dicho antes, es al estafador, porque ellos quieren que evidentemente tú no vayas a denunciar.
Pues muchas gracias, José Miguel. Si te parece, pasamos ahora a otro tema, nada que ver, muy diferente, y esto es algo que de hecho un par de vídeos hace poco y me parece bastante curioso. Es el tema de Hypervolt, que es esta típica estafa cripto, ¿no? El rug pull o tirón de alfombra que se llama. Que aquí estamos ante lo que tiene que ver con el ecosistema DeFi. Yo siempre digo en el canal, cuidadísimo con todo el tema criptos. Y ya más, ya no te digo con el tema criptos que pueden estar en exchange y tal, ya además aún más peligro en el tema del DeFi, donde, bueno, hay gente que te promete un 140% de rendimiento o hasta anual, hay unos tokenomics que no tienen ningún sentido. De hecho, fíjate, en septiembre los desarrolladores drenaron el pool de liquidez y se llevaron casi 4 millones de dólares, más otra cantidad que se habían llevado anteriormente. La estafa podría superar los 6 millones en total. Y luego, pues justamente pasa esto, desaparecen de redes sociales, la web, todo es eliminado. Vamos, lo que es un rug pull que se dice de manual. José Miguel, oye, yo sé que este es un tema complejo y muy complicado, pero ¿cómo se persigue legalmente este tipo de estafa que tiene que ver con un rug pull o tirón de alfombra? Pues te comento, David, en este caso, a diferencia de Minescore, nos estamos dirigiendo contra unos desarrolladores de un proyecto, pero que evidentemente no tenemos una cara visible, no conocemos a la persona que nos ha estafado y eso evidentemente complica bastante la labor de la UDEF. Pero no obstante, no debemos olvidar que siempre existe una transferencia patrimonial. En este caso aquí ya no es por transferencia bancaria, sino hablamos de criptomonedas. Tenemos nuestra billetera, tenemos nuestro hash y la billetera que evidentemente nos han proporcionado estos desarrolladores. Entonces, esa huella digital no va a desaparecer. Evidentemente, ellos utilizan una serie de mixers para dificultar a posteriori la labor de la policía, que es la que se va a encargar de hacer estos informes, pero evidentemente ellos cuentan con programas de pago como Chainalysis, entre otros, que son bastante útiles para, por medio de los patrones, poder redirigir y conocer efectivamente algunas billeteras de salida. Y a través de eso podemos conocer muchas veces la IP e identificar al autor. Es difícil, pero principalmente lo que hace falta es que la gente denuncie para que se vea la envergadura de la estafa y que la UDEF le dedique el tiempo suficiente a este tipo de procedimientos. De hecho, me gustaría añadir, porque esto sale recurrentemente, ¿no? De, uy, los estafadores usan mixers o lo que se llama coinjoins, etcétera, etcétera, y ya no se puede recuperar. Eso es falso. O sea, hoy en día existen herramientas técnicas. Tú has citado la compañía Chainalysis, que son de los más reputados, pero existen herramientas técnicas para poder rastrear incluso, pues, que las criptomonedas hayan pasado por esos mixers. O sea que eso no tiene que ser un motivo de, vamos a decir, de abandono de la causa, ¿no? De decir, uy, es que como han usado un mixer ya está, el dinero está perdido. No, eso no es cierto, eso no es cierto porque, vuelvo a insistir, o sea, es obvio que si no se denuncia, seguro que, vamos, usen mixers o no usen mixers, el estafador va a disfrutar de tu dinero. Pero, mira, si te parece, me gustaría comentar brevemente qué se debe conservar por parte de las víctimas en este tipo de estafas, porque son un poco más particulares. Y aquí realmente lo que es importante es sobre todo que se guarden todo lo que tiene que ver con los ID de transacción, capturas del pool, direcciones de pues todo lo que tiene que ver de dónde ha ido la liquidez, chats del proyecto, pues y todo lo que pueda ser documentación, desde los roadmaps, promesas, capturas de la web, toda la documentación relacionada. Pero, José Miguel, aparte de esto, que creo que es importante, que la gente tiene que guardar, hay muchos casos donde la gente me dice, es que no he guardado el comprobante de un pago de hombre. Si has invertido dinero en cualquier cosa que se parezca a un tema financiero, lo más importante es guardar toda la información al respecto, más que nada para curarte en salud el día de mañana. Pero, José Miguel, ya muy en concreto, ¿se puede perseguir a responsables aunque estén fuera de España en este tipo de estafas? Evidentemente sí, es decir, aquí una vez que se inicie un procedimiento penal, se aperture lo que se llama unas diligencias previas por parte del juzgado, ellos ya van a dar traslado a la propia UDEF, al equipo de investigación correspondiente, para que diga las líneas de investigación a seguir. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Verificar lo que hemos dicho anteriormente. Si hay una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues sobre esta aparente empresa o aplicación. Muchas veces estos tipos de estafas crean como chats de WhatsApp que son los que, en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace esa advertencia.
Entonces, es conveniente que se abra ese procedimiento y en ese caso ya la UDEF, cuando consiga identificar, por ejemplo, si yo he hecho una transacción a una billetera, intentar conocer quién es el autor, ¿no? Por así decirlo, o quién tiene registrado esa billetera por el tema del KIC. Y si esa persona se encuentra en Emiratos Árabes, evidentemente se puede seguir esa investigación contra él. Es decir, el hecho de que se encuentre fuera del territorio nacional no va a implicar que no se pueda seguir esa investigación. Y de estas agencias que oímos hablar, como Europol, Interpol, ¿estas agencias cuándo entran, digamos, en este tipo de fraudes? Generalmente suelen ser porque, por ejemplo, en temas de transferencia bancaria, figuran cuentas bancarias a lo mejor de Londres, cuentas bancarias italianas, que suelen ser las últimas que más estoy viendo en las denuncias, cuentas bancarias de Alemania, de Suiza. Entonces, cuando ya hay una cooperación internacional es cuando ya entra, por ejemplo, Europol o en este caso la Interpol también. Ya si hablamos temas de FBI, sería, pues en su caso, si hubiera algún investigado de nacionalidad o que resida en territorio estadounidense. O sea que realmente sí que existe una cooperación internacional cuando yo creo que, a ver, siempre es, vamos a decir, siempre es el mismo patrón. Cuando estamos hablando de algo muy grande o que afecta a una cantidad de gente muy importante, evidentemente, pues existe cooperación, trabajan organismos internacionales, pues bueno, al final el objetivo es desenmascarar a los estafadores. Y para esto siempre lo digo, o sea, al final hace falta que la gente lo ponga en conocimiento de las autoridades. O sea, yo he visto casos donde la gente ha denunciado en Estados Unidos y han conseguido pues que los estafadores sean detenidos en suelo norteamericano cuando han pisado Norteamérica, o por ejemplo cuando ha pasado aquí en el caso Nimbos, cuando detuvieron a Andrea Zanón, que pisó España, el aeropuerto, lo estaban esperando la policía y lo detuvo. O sea, eso es obvio que hace falta que la gente lo ponga en conocimiento de las autoridades. ¿Tú por qué crees que la gente sigue cayendo en promesas de te voy a dar un 140% anual? Es lo que hablamos del el FOMO, ¿no? El miedo de quedarte fuera. Y esto se puede trasladar a algo bastante diario y cercano. Ahora mismo estamos prácticamente en temporada navideña. ¿Quién no compra una lotería, un décimo de lotería de Navidad? Simplemente por el hecho de vaya a ser que le toquen a los demás y a mí no. Entonces, esta herramienta y esta táctica psicológica, ellos la conocen muy bien y hacen un plan de marketing brutal. Es decir, cuando te prometen una serie de rentabilidades que salen fuera de lo usual, evidentemente es por algo. Vamos a hablar de un último bloque y esta estafa realmente yo es una estafa que llevo viendo un montón de tiempo y te explico el motivo. Y es básicamente estas estafas que, vamos a decir, impersonan o se hacen pasar por empresas de reconocido prestigio, por personas, por ejemplo, tiene mucha relación, no es exactamente igual, pero tiene mucha relación con esa famosa estafa que aparece un vídeo de Elon Musk diciendo que si le das $250 te va a hacer millonario. Entonces, realmente es el mismo caso. Estamos hablando del caso concreto de una empresa que se hacía llamar o se hace llamar Carlyle. Y aquí hablamos de una estafa realmente muy peligrosa, porque lo que están haciendo es utilizar el nombre de una empresa real, que es The Carlyle Group, una entidad gigantesca regulada en Estados Unidos y que cotiza en el Nasdaq. Pero lo que analizamos hoy no tiene nada que ver con ese Carlyle real, es una red internacional de estafadores que se hace pasar por ellos. Realmente Carlyle lo que hacía era montar grupos de WhatsApp enormes con supuestos inversores, supuestos analistas, administradores, todo está lleno de bots, perfiles falsos, gente fingiendo ganar cifras absurdas. De hecho, hace apenas, 2 o 3 días hice un directo hablando de una estafa que se llama TSQ Investment Group Ltd /HelloBit, que es muy similar, donde básicamente había grupos de WhatsApp, Telegram enormes, donde supuestamente había un tal Henry Jones, que es un gurú de pues el trading, y él pues daba unas señales y la gente pues lo que hacía era seguir a este gurú, ¿vale? Entonces, el objetivo realmente de estas estafas es generar un ambiente psicológico de éxito masivo. O sea, vas a ver un montón de personas que están diciendo, mira, captura pantalla, estoy ganando dinero, mira, donde al final las víctimas sienten que están perdiendo la oportunidad de su vida.
Pero aquí tenemos un analista estrella, en este caso concreto, que bueno, una persona que se presenta como Bexley, ¿no? Que es un analista del año 2021 del grupo Carlyle. Da discursos corporativos, usa lenguaje de Wall Street, copia textos oficiales de Carlyle y al final dan instrucciones y derivan a analistas individuales. Cientos de perfiles falsos diciendo cosas como, pues mi amigo trabaja en Carlyle, me metió aquí, estoy generando beneficios increíbles. Al final hay que entender que todos son parte del engaño. Yo no sé, José Miguel, qué conocimiento concreto tienes sobre esto. ¿Qué nos podrías decir de este tipo de estafa donde ya es una cosa muy masiva, donde se está directamente impersonando a empresas reales, se está utilizando nombres de personas reales para estafar a la gente? Este caso también es más complejo, es decir, a diferencia de las otras dos estafas que hemos comentado, aquí tampoco existe una empresa a la que nos podamos dirigir porque están suplantando la identidad de una empresa real y ya no solo con el nombre, el hecho es que ellos también se le ingenian de tal forma que te remiten documentos que prácticamente parecen reales, es decir, documentos certificados, documentos a lo mejor del gobierno de Estados Unidos, es decir, llegan a tal magnitud que es prácticamente imposible creer que donde tú estás es en un escenario de un engaño. Pero es cierto que este tipo de estafa es la estafa clásica, es decir, aquí no hay ningún producto real. Ellos te están vendiendo una serie de rentabilidades, te crean un escenario de zona de confort. En este caso, bueno, lo que has comentado, ¿no? Esos chats de grupos donde hay miles de personas que envían fotos de, oye, pues hoy he hecho una transferencia de 15.000 euros. Y la ves, es decir, tú ves que hay una persona que envía su foto de justificante bancario, a lo mejor de Cajamarca, CaixaBank, BBVA, 15.000, 20.000. Pues qué pena que no pueda invertir más de 20.000 euros porque no tengo más. Y ves esa manipulación psicológica que, claro, te hace decir, dice, ostras, pues si la gente está invirtiendo será por algo. Claro, después cuando llega el momento en el que ese grupo desaparece o te expulsan del mismo grupo, la gente intenta a lo mejor contactar con esos supuestos usuarios y ven que la mayoría o ya ni existen, ni pueden contactar con ellos, o que no son personas reales. Entonces es cuando ya se dan cuenta de la magnitud del fraude. De hecho, una de las cosas más fuertes de este caso es que aquí estamos hablando de que hay víctimas que pierden cientos de miles de dólares, porque además utilizan este sistema que lo hemos visto en varias ocasiones en el canal, que cuando, por ejemplo, tú metes una cantidad de dinero y quieres recuperar este capital, mientras tú vas operando todo va bien, normalmente hay una primera, dos operaciones que puedes recuperar el dinero, pero luego te incitan a invertir más dinero. Y cuando tú ya quieres recuperar una cantidad de dinero, entonces, pues de golpe o aparece una operación que has perdido todo tu capital, o te dicen que está bloqueado y que tienes que mandarles un X cantidad de dinero para recuperar el dinero. O sea que con este tipo de estafas hay gente realmente, y conocemos casos que han podido perder 100, 200, 500 mil dólares. Al final esto estamos hablando de redes internacionales que son mafias, son estructuras creadas solo para delinquir y que usan técnicas de manipulación emocional muy fuertes, presión, urgencia, falsa autoridad, falsas ganancias, presión de grupo, promesas garantizadas. Y esto realmente es muy peligroso. José Miguel, ¿de qué tipo de estafa estaríamos hablando aquí? Ya quizá un punto más a nivel jurídico. Esta estafa es la estafa clásica, es decir, evidentemente te prometen un producto, generan un engaño bastante, en este caso con distintos usuarios que básicamente son bots o personas que están colaborando dentro de la propia estafa. Incluso generalmente suelen crear una aplicación para que tú te la descargues, es decir, ya es algo que va más allá de una simple web que a lo mejor la puedo eliminar, sino que tú puedes hacer desde Google Apps o desde el Apple Store a descargarte una aplicación que está completamente registrada y al final resulta que es fraudulenta. Eso ya genera esa confianza en la víctima. Y lo que hemos dicho antes, yo veo que hay gente que está invirtiendo, veo los números de teléfono y luego resulta que esos números de teléfono no son reales o que están suplantando la identidad de otras personas y aparentemente describen de ese teléfono y no lo es. Aquí en este caso es cierto que hay a veces que el propio usuario recibe fondos, es decir, si yo he invertido 10.000 euros y quieren que siga invirtiendo más dinero, hacen el gancho de ingresarme alguna cantidad. Es importante que cuando eso ocurra, verifiquemos exactamente qué persona o qué entidad me está ingresando esa cantidad de dinero a mí, porque muchas veces
distintos usuarios me han contado, mira, sí, he tenido pues ingresos, pero muy pocos, de 100 o 500 euros, y resulta que cada vez ha ingresado una persona distinta, o un particular o una empresa que no tiene nada que ver con la empresa con la que tú estás contactando. Por eso decíamos que es importante luego poner esa denuncia. Pero a diferencia de otro tipo de estafa, esto no es la estafa piramidal, porque normalmente en esta estafa en concreto, en CarLife, no han recibido ningún tipo de rendimiento, simplemente ha habido un desplazamiento patrimonial. Si es piramidal es porque generan ese gancho con el dinero de los nuevos inversores, van pagando para generar ese falso conocimiento, esa falsa idea de que verdaderamente tú estás obteniendo beneficios y por eso vas a ingresar más dinero. Principalmente las cuentas bancarias que han utilizado esta supuesta aplicación de CarLife han sido cuentas italianas o cuentas francesas. Entonces, claro, aquí la cooperación que hay, una cooperación internacional a nivel europeo. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso la UDEF cuando reciba la denuncia? Va a verificar esa transferencia patrimonial, que es básicamente la estafa, el objeto de la estafa, la cantidad de dinero que se ha enviado, y si son a cuenta italiana, pues emitirá una orden europea e internacional para que esa entidad bancaria de Italia le facilite los datos reales del beneficiario. Porque aquí también hay otro dato curioso, es decir, el hecho de que en mi transferencia bancaria figure como beneficiario una persona no quiere decir que esa persona sea el titular real. Muchas veces incluso la persona hace una transferencia bancaria a una cuenta y me dice, no, es que me han creado una cuenta en Italia. No, dice, tú no tienes una cuenta en Italia. A ti te han dicho que pongas de beneficiario tu propio nombre, bajo la creencia de que no es para una aportación a criptomonedas. Por eso me han dicho que de beneficiario ponga mi propio nombre. Claro, ¿eso qué hace? Que dificulte la labor de la policía, porque ya tiene que hacer esa orden europea para contactar con la entidad bancaria, que la entidad bancaria lo tramite, lo reciba en su idioma y le remita la información correspondiente a quién es el titular de esa cuenta bancaria, y ya lo que hemos dicho antes, hacer esa trazabilidad del dinero. Es decir, Claro. si yo he enviado 5.000, 10.000 o 50.000 euros a una cuenta bancaria, necesito saber qué se ha hecho con ese dinero, porque seguramente lo han ido enviando a terceras cuentas bancarias, a cuentas de empresas. Habrá que investigar a esas empresas, habrá que ver su registro en la notaría para ver quiénes son los administradores y de verdad identificar a aquellas personas que son los autores de la estafa. Pues José Miguel, si te parece, solo a título ya informativo y para ir terminando, te quería preguntar si podrías darnos algunos consejos prácticos para las víctimas, dado que tú, pues evidentemente tienes trato diario con la gente, conoces muy bien los procedimientos y eres abogado. Por lo tanto, ¿qué consejos darías a las víctimas? De todas las denuncias que he podido ver, que la verdad que, y lamentablemente son muchas, como siguen evolucionando cada día, el principal consejo que doy es siempre verificar que esa entidad o esa aplicación o esa empresa figura en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, si no figura o no consta, es una señal de alerta, es decir, tienes que tener precaución. También hemos visto el ejemplo de otras empresas que suplantan la identidad de empresas reales. No pasa nada por contactar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ellos te van a ofrecer los números de teléfono y correos reales, porque también suplantan los correos, ponen un guión, ponen otra terminación, otro dominio, y claro, la gente tiene la confianza de que está contactando con ellos, y no es cierto. Entonces, eso sería lo principal, verificar con quién estás tú contactando. Si es alguien que te escribe directamente por WhatsApp, por teléfono, evitar Telegram, porque eso es todavía más opaco, y aún así WhatsApp es algo prudente, pero no nos quita de que el número de teléfono que nos esté contactando sea de una persona totalmente desconocida. Preferiblemente que sea un teléfono español. Es decir, si ya te están contactando desde un teléfono con prefijo más 34, bueno, más 34 no, más 44, por ejemplo, Cuarenta y es nueve, cierto que sí, sí. ya es un poco extraño. Si te incluyen en grupos de WhatsApp, mi consejo es que nos dirijamos al administrador. Es decir, para yo administrar un grupo de WhatsApp, quiere decir que ese titular de ese teléfono sí es el que está controlando el grupo. Es decir, yo no puedo administrar un grupo de WhatsApp desde el WhatsApp web abierto en el ordenador. Necesito tener el dispositivo Ya. en mi propia mano. Entonces, esa persona que es titular y administrador de ese grupo de WhatsApp, esa es la persona real contra la que nos podemos dirigir. No aquellas personas que se presentan como profesores o los Mm, supuestos traders que te van a dar ya. algunos tipos de consejos y que normalmente van cambiando incluso de teléfono. Segundo,
cualquier tipo de desplazamiento patrimonial que se vaya a hacer, hay que dejarlo documentado, es decir, guardar las transferencias bancarias, guardar los datos de la billetera y de los hash. Si puede ser, hacer una copia o un clonado de ese chat de WhatsApp, que sería lo recomendable, por eso digo que hay que evitar el Telegram. Y es verdad que hay algo ambiguo, es decir, el hecho de que tú firmes algún tipo de contrato para la devolución de los fondos, muchas veces la gente dice, hombre, he invertido 50.000 y me dicen que si firmo esto me dan 10.000. No es, es decir, mientras tú puedas recuperar alguna parte de ese capital, fírmalo. Es decir, el hecho de que tú firmes no quiere decir Claro. que tú no puedas iniciar un procedimiento penal a posteriori. De hecho, tengo una denuncia en Madrid que pasó algo similar. El cliente había recuperado el 50% porque era o firma esto o no recuperas nada, recuperó el 50% en criptomonedas y el juzgado intentó archivarlo y al final la Audiencia Provincial de Madrid me dio la razón por lo mismo. Dice que el hecho de que el cliente haya aceptado de forma coaccionada coger un 50% no quiere Claro. decir que el 50% no sea suyo. Y evidentemente lo fundamental es que la gente se informe, que se asesore correctamente y sobre todo siempre poner esa denuncia en la policía. Es lo fundamental. Yo añadiría, ¿no? Que, y por la experiencia que tengo, que evidentemente si el desplazamiento patrimonial, es decir, la cantidad que te han quitado es elevada, que te pongas en manos de un abogado especializado. Esto es muy importante. O sea, yo entiendo que evidentemente a una persona le ha estafado 100 euros, no le sale a cuenta contratar los servicios de un abogado, pero si estamos hablando de 5, 10, 20, 50.000, hombre, vale la pena. Más que nada también porque así un poco lo que vosotros hacéis es quitar ese dolor de cabeza a la víctima, ¿no? De alguna forma lo que hacéis vosotros es os lleváis todo su problema para gestionarlo y al final yo siempre digo con el modelo que tenéis en el despacho que evidentemente ir a, vamos a decir, una comisión de éxito garantiza que vosotros estáis ultra motivados hasta el final, porque al final lo que os interesa es recuperar la máxima cantidad de dinero. Lo que es importante al final es que la gente esté informada, que no caigan los engaños y si has sido víctima, nunca tengas vergüenza de denunciar. Hoy hemos traído aquí a José Miguel para tener esta charla distendida. De verdad, te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicas y que lo hacemos como una manera de prevención, ¿no? Porque realmente falta eso. Ahora sí que estoy viendo, últimamente me llegan a mí correos de bancos, etcétera, de entidades financieras, hablando, ¿no? De cómo detectar estafas, cómo no caer en las estafas, y eso está muy bien, pero tenemos que seguir difundiendo la palabra. Suena un poco a secta esto que acabo de decir, pero tenemos que seguir hablando de este tema, tenemos que seguir divulgando, explicándole a la gente y sobre todo advirtiendo, porque una vez tienes un poquito de conocimiento no es tan complicado el hecho de advertir que lo que te están ofreciendo no pinta bien, no es real y seguramente vas a ser víctima. José Miguel, no sé si quieres añadir alguna cosita más para cerrar este vídeo y de nuevo agradecerte el tiempo que has pasado aquí y espero que la gente lo vea este vídeo y que les sirva sobre todo, que ojalá que oye, este vídeo sirva para que 500 o 1000 personas no caigan en una estafa. Para mí ya, vamos, nos hemos ganado el cielo esta noche. Pues gracias, David. Yo te agradezco enormemente esta invitación, esta colaboración. Y sí, yo quiero recomendar a todas las personas que han sido víctimas de una estafa que denuncien. Es decir, el hecho de caer en una estafa no te hace culpable, es decir, tú eres una víctima. Y el único que beneficia si no denuncia, evidentemente, a los estafadores. El hecho de ser estafado te hace humano. Es decir, ellos son expertos en crear una apariencia completamente rentable, lo que decíamos al principio, un producto que evidentemente no necesito, pero que te crea una apariencia de necesidad de tener que invertir. Entonces, hay que ser prudentes, hay que informarse muy bien, consultar siempre y nunca hacer ningún tipo de inversión de carácter urgente. Hay que pesarlo, hay que sopesarlo y hay que pensarlo en el tiempo y con mucho cuidado. Yo, de hecho, solo para añadir esto, ya como colofón, siempre digo que hay 2 o 3 cositas que son fundamentales para evitar una estafa piramidal. Primero, nadie regala dinero, esa es clave, o sea, el que venga a regalarte dinero, ten mucho cuidado porque seguramente quiere algo de ti y cuando todos valen para un negocio, el negocio eres tú. Luego hay otra que es clave, que es el hecho de nunca inviertas en algo que tú no conozcas en profundidad. Si viene alguien y te habla de una herramienta tecnológica que es capaz de hacer un 20% mensual y tú no sabes ni de qué va el tema, es que solo es un poquito de lógica, ¿no? El hecho de entender de que no te estás enterando de nada y por lo tanto el que te quiera manipular lo va a hacer
hacer de manera muy, muy, muy fácil. Luego ya sabéis, muy importante, nunca invertir lo que no estéis dispuestos a perder. Y ojo, y aquí hay que hacer el matiz de que siempre, si uno quiere invertir, que tiene que ser en entidades reguladas, como ha dicho muy bien José Miguel, consultar en la página web de la CNMV, que es el regulador en España, y si veis que la empresa que os está pidiendo dinero no está ahí dentro, pues básicamente estáis ante un chiringuito financiero, y ya os digo yo que por experiencia el 100% de los chiringuitos financieros acaban desapareciendo con el dinero de las víctimas. Y por último, siempre muchísimo cuidado, ya lo digo, que todo lo que tiene que ver con una inversión que tenga que ver con captar a gente y traer a gente y hables de la palabra multinivel de por medio, 100% estafa piramidal en este caso, y nada, hay que intentar tener muchísimo cuidado con todo esto y que no seáis víctimas del próximo estafador, que ellos tienen todo el tiempo del mundo para inventarse todas las argucias posibles y generar los engaños suficientes más creíbles que os podáis imaginar. Y hoy aquí, pues con José Miguel, os hemos compartido un poquito nuestra experiencia en esta charla más distendida, para que pues todos vosotros y vosotras podáis estar al tanto de las últimas estafas que están apareciendo y cómo van evolucionando, porque la estafa es como cualquier otro sector, evoluciona y busca la forma de seguir engañando a la gente. Así que para terminar, José Miguel, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un placer tenerte hoy aquí y de verdad que esperemos que, yo siempre digo, cuando alguien tenga alguna consulta, pues que os contacte, que hable con vosotros y pues no vale quedarse callado, hay que luchar contra las estafas. Desde aquí lo llevamos haciendo tanto desde el despacho como yo desde mi canal desde hace un montón de años y seguiremos luchando para que un día podamos decir que no quedan estafas piramidales, por lo menos en España. Ya luego veremos en Latinoamérica cuánto tardamos en que la gente despierte, pero por lo menos ya en España las cosas están cambiando, estamos viendo sentencias, el caso Arvistar, donde se ha condenado a 2 de los responsables de la estafa, la mayor representación era por parte de Aránguez Abogados, y creo que esto ha abierto un camino, un patrón a seguir, ¿no? En las que van a seguir viniendo, y iremos comentando aquí pues en el canal pues todas las novedades que haya sobre todas estas estafas.